Estimados amigos y feligreses de nuestra comunidad parroquial, qué alegría poder estar una vez más reunidos, al menos por este medio, al inicio del mes de marzo. Y en esta ocasión para hacerles una entrega con mucho cariño de una serie de 5 videos con los contenidos fundamentales de la encíclica Fratelli Tutti, todos hermanos, que el Santo Padre, el Papa Francisco, nos regaló en octubre del 2020. Y se preguntarán, ¿por qué hasta ahora nos comparten esta información? Bueno, en primer lugar recuerda que dicha información ha estado siempre pública en la página del Vaticano, en la edición impresa del documento del cual hablamos y en cualquier otro sitio de interés en la internet. Pero como parroquia hemos decidido presentártelo hasta ahora para que se convierta en un marco, nos parece insuperable, para la ya próxima visita del Papa a Irak, una tierra fascinante. Tú piensas que San Juan Pablo II tuvo el ardiente, el vehemente deseo de visitar Irak y de hecho programó ese evento para el año de 1999, pero por las circunstancias de la época le fue imposible. Ahora, 20 años más tarde, poco más, el Papa actual hace realidad este sueño, si Dios permite. Estará ahí del 5 al 8 de marzo, 3 días con sus 3 noches. No es, dicen los expertos, una visita relámpago, sino una visita bien estudiada, bien preparada y llena de esperanza. ¿A qué va el Papa a Irak? Bueno, aunque es un estado musulmán en su mayoría, hay una comunidad cristiana que reside en medio de dificultades, ciertamente, porque siendo minoría, ha sufrido rechazo, incomprensión, persecuciones, desplazamientos e incluso martirio. Es sin duda una comunidad heroica. Y el Papa va a hacer una visita para animarlos, para orar junto a ellos, para alentarlos, darles esperanza y obviamente amor y ternura con su presencia. ¿En dónde estará el Papa? Bueno, te presento los lugares principales o más destacados de dicha visita. Obviamente en la capital, que es Bagdad. Ahí estará en la Catedral de San José, que es una catedral caldea, y también en la Catedral Católica Siria de Nuestra Señora de la Salvación. Además de eso, irá a un lugar muy especial llamado Nayaf, que es como el corazón o el centro de los chiitas del Estado Islámico. Esa parte de la fe musulmana, de la cultura musulmana, esa parte del Islam que por su radicalidad resulta en ocasiones beligerante o causa de conflicto o roces también con los cristianos. Pero el Papa va como hermano, en son de paz, y hará una visita de cortesía al gran Ayatollah Said Ali al-Husayni al-Sistani, que es la cabeza de todos los chiitas, no solo ahí, en ese lugar, sino en el mundo entero. Bueno, además de eso, visitará la parte del Kurdistán iraquí y el Mosul tendrá una oración muy sentida, una oración muy fuerte como sufragio por todas las víctimas de la guerra. Recuerda que Mosul desafortunadamente ha estado en los diarios, en las noticias, pues por toda la sangre que se ha derramado. Bueno, además de ello, el Papa visitará 2 lugares emblemáticos. Uno de ellos son las llanuras de Ur. Tú recuerda que ahí nació de alguna forma nuestra fe, porque desde ahí Dios llamó a Abraham, que es padre en la fe para judíos, para cristianos y para musulmanes. Y además de eso también irá a las llanuras de Nínive. ¿Recuerdas aquella ciudad donde Jonás predicó? Y los ninivitas, escuchando y haciendo caso a este llamado, alcanzaron el perdón y la salvación. Así que será un viaje sin duda fecundo, muy interesante, que conviene que sigamos con atención, que oremos intensamente para que sea exitoso
y justamente como fruto de ese viaje nos quedemos con el mensaje de que todos somos hermanos. Ese es el lema del viaje. Todos son hermanos. Y como ves, engarza, empata perfectamente con la encíclica Fratelli Tutti, que ahora comienzo a presentarte. Quédate y acompáñanos. Bien, pues mira, en esta diapositiva puedes ver el título del documento que te he mencionado y que hemos comenzado ya a estudiar, a compartir. Y en esta frase, el resumen de su contenido es una encíclica sobre la fraternidad y la amistad social. También he querido colocarte el logo del próximo viaje del Papa a Irak, del que también ya hemos hablado. Bien, esta encíclica fue promulgada, como también ya lo mencioné, en octubre del 2020, exactamente el día 3, en la víspera de la memoria de San Francisco de Asís. La basílica que ves en la imagen es justamente la de San Francisco en esa población. Y el Papa firmó dicho documento justamente frente a la tumba del santo, un lugar con una atmósfera espiritual inigualable. Se trataba de la tercera encíclica que el Papa nos regalaba. Recuerda que primero fue Lumen Fidei y después de ella Laudato Si y ahora Fratelli Tutti. Este documento está estructurado en 8 capítulos, además de una introducción, como es lógico, y luego un par de oraciones al final que ya tendremos oportunidad de revisar. Como todo documento papal, se divide en párrafos y cada párrafo está numerado. Este tiene 287 párrafos. Y aquí te presento la estructura básica del documento, ya dijimos la introducción, y luego en el capítulo 1, las sombras de un mundo cerrado, que te ilustro ahí con una imagen con la cual puedes entender el contenido de dicho capítulo. En el segundo capítulo, el Papa recupera una parábola del Evangelio que ilumina para transformar esta realidad. Ya veremos cuál es. En los capítulos tercero y cuarto se nos invita, con reflexiones muy interesantes, a pensar y a trabajar para que el mundo sea diferente, abierto a todos los hermanos, y eso ocupa un corazón abierto a los demás. Pero el Papa también dice que el mundo no se puede cambiar de manera individual, sino que es necesario un trabajo colectivo, y por eso aborda el tema de la política, que desafortunadamente nuestro país pues no tiene las mejores credenciales, pero que es una actividad esencial, necesaria, irrenunciable para la transformación de la realidad. Y todo creyente debe, de alguna forma, especialmente los laicos, tomar parte de la vida política para crear este mundo abierto, en el cual, capítulo sexto, tiene que existir diálogo, sin el cual no se puede construir la comunidad, y una amistad social. Un pensamiento muy interesante que tenemos oportunidad de profundizar un poco. En el capítulo séptimo se relatan los caminos de reencuentro, cómo poder volver a unir a esta comunidad fracturada. Y en el último capítulo se propone que las religiones den este servicio. No dividan, no enemisten, sino por el contrario, unan y logren crear fraternidad. Y finalmente, las 2 oraciones de las que te hablaba y que en su momento veremos. Muy bien, pues por hoy baste con esta introducción y esperamos en los siguientes 4 días ir viendo 2 capítulos por sesión para compartirte esos contenidos de Fratelli Tutti. Un saludo muy cordial, como siempre. Gracias por estar con nosotros y continuar acompañándonos en estas entregas en las que estamos compartiendo el contenido a grandes rasgos de la encíclica Fratelli Tutti. Avancemos
con la entrega de hoy. Muy bien, pues avanzamos ahora recordando que nos encontramos analizando la Fratelli Tutti. Mira, en la introducción, con 8 párrafos, se nos recuerda que esta carta encíclica está inspirada obviamente en San Francisco de Asís. El título ya lo dejaba ver. Pero mira, hay un dato muy curioso. En el año de 1219, San Francisco, que era de Umbría, viajó justo en medio de la guerra, pues se realizaba la Quinta Cruzada, a buscar a la cabeza de los musulmanes, a fin de que mediante el diálogo se pudiera conseguir la paz. Con mucha dificultad, porque tú sabes que vivía de manera muy austera, viajó hasta Acre, en lo que es Palestina, buscando al sultán Malik el-Kamil, quien residía en el Cairo y quien aceptó recibirlo en Damieta, que es un puerto pequeñito en el delta del Nilo. Probablemente dicho encuentro aconteció entre agosto y septiembre de aquel año. Aquí te muestro un mosaico que nos retrata el momento de ese encuentro. El sultán ciertamente era un hombre de mente abierta, ilustrado, culto, y que vio en San Francisco a alguien valioso por su estilo de vida. Pues bien, el Papa Francisco viajó en el 2019, es decir, 800 años después, buscando nuevamente a una cabeza de los musulmanes. Fue a los Emiratos Árabes Unidos, primera vez que un papa iba a ese lugar, y se entrevistó en esta ocasión por quinta vez con el gran imán Ahmad al-Tayeb, quien por cierto, tú recordarás, se inconformó cuando el Papa emérito, que entonces era el Papa gobernante, citó a un pensador medieval que tenía un juicio negativo contra la fe musulmana. Pero con la llegada de Francisco, las tensiones han venido a menos y se ha logrado de alguna forma la reconciliación. Este personaje es importante porque es cabeza de más de 1.000 millones de musulmanes en el mundo, quienes lo reconocen como líder moral. Y mira, juntos en ese lugar, en Abu Dhabi, firmaron una declaración de convivencia pacífica entre personas de diversa religión, pero que al final nos reconocemos como hijos de un solo Dios y Padre. Aquí tenemos la fotografía de ese momento del encuentro y del abrazo fraterno, que sin duda tiene un gran valor simbólico para todos los hombres de todos los credos. Bien, volviendo al texto y avanzando hacia el capítulo 1, nos encontramos que en él se nos presenta con breves pinceladas la situación tan difícil que atravesamos. Un mundo que se rompe a pedazos y que vive la cultura del descarte, especialmente de los más pobres. En este mundo hay unos fenómenos como la globalización que nos hacen pensar que estamos hipercomunicados, pero es solo una ilusión, porque en ocasiones estamos muy distantes, incluso de aquellos que físicamente viven junto a nosotros. Además, el Papa denuncia que justamente con la Internet y las redes sociales hay una avalancha increíble de información, cantidades que no pueden calcularse en cuanto a los datos. Sin embargo, es una información hueca, porque le falta la sabiduría. Por otro lado, se dan situaciones de agresión, para lo cual ya no hay ni siquiera remordimiento, y menos pudor. Piensa en cuántas personas son destrozadas en las redes y su buena fama y honor valen mucho menos que una basura.
Pero a pesar de ello, el Papa dice que con tantos recursos tenemos esperanza si los ocupamos adecuadamente. En el capítulo 2, el Papa avanza iluminando dicha situación con una parábola del Evangelio, la del buen samaritano, que se encuentra en el capítulo 10 del Evangelio según San Lucas, en los versículos 25 al 37 y que bien todos conocemos. Y de esta parábola, el Papa nos hace una reflexión hablando del trasfondo de dicho evento, acontecimiento, detenidos en cada uno de los personajes y luego diciéndonos que es una historia que hoy en día se repite. Y de ello, el Papa saca la conclusión de que así como el buen samaritano tuvo compasión y se acercó a hacer algo por aquel hombre maltrecho y desvalido, hoy nos toca a nosotros hacer lo mismo. Pero no de manera abstracta, no con discursos, no con buenas intenciones, sino de manera concreta. Él habla mucho de tocar la carne de la víctima. Solo así nuestro corazón puede ser misericordioso y compasivo. Es este pues el contenido del capítulo 1 y 2 de la encíclica. Hoy avanzamos con los siguientes capítulos. Muy bien, pues avancemos a los siguientes capítulos del documento que estamos analizando, el tercero y el cuarto. En el tercero, con este título, Pensar y gestar un mundo abierto, se nos invita a salir de nosotros mismos, de nuestra comodidad, de nuestro confort, de nuestra comunidad para ir en búsqueda de los más necesitados. Y claro, la motivación tiene que ser el amor. Ningún otro fin o interés, sino simplemente buscando el bienestar de los demás. Y en ese sentido, el Papa recupera un pensamiento de Paul Ricoeur, un francés, que hablaba de la diferencia entre vivir como prójimos y vivir solamente como socios. Los socios buscan intereses comunes y por eso están juntos. En cambio, el prójimo busca vivir en el amor y en comunión con el otro, especialmente el más necesitado. Y en ese sentido, lo que se busca entre todos es la promoción de la persona humana, de toda persona humana y de toda la persona humana. Algo indispensable en este camino es la promoción, la defensa del bien moral, para evitar relativismos que oprimen. También, obviamente, practicar la solidaridad. Y luego el Papa hace una afirmación que nos puede parecer asombrosa. Desde luego la Iglesia ha defendido la propiedad privada como algo legítimo, pero debajo o en segundo lugar o después o supeditada al destino universal de los bienes de la tierra. Es una idea realmente revolucionaria porque nos hace entender que los bienes que Dios concedió son para todos sus hijos. Y lo que a unos nos sobra y a otros les falta, no puede ser sino un desorden y en nuestra fe un pecado. También se invita a respetar el derecho de todos los pueblos, especialmente de los más débiles, que muchas veces son oprimidos. En el capítulo 4 toca un tema actual, espinoso ciertamente, el tema de la migración. Y habla de que es necesario alcanzar un equilibrio entre lo local y lo global. Y esta afirmación, mira, la migración, un fenómeno enriquecedor. Tú sabes todos los conflictos que ha habido en los diferentes países, incluso en el nuestro, cómo afrontarlo desde la fe. En primer lugar, verlo como algo positivo. Claro, hay que trabajar para que de verdad lo sea. Implica mucho compromiso, mucho esfuerzo, mucha creatividad, mucha dedicación, algunas renuncias, pero siempre en la búsqueda del bienestar integral de todos. La migración, pues, para el Papa es un intercambio fecundo. Y desde luego nos recuerda que en la Biblia
en el Antiguo Testamento, en muchos lugares, Dios se convierte en protector de los migrantes. Un tema sin duda para reflexionar ante las circunstancias actuales de nuestro mundo. Pues bien, hemos concluido ya prácticamente la mitad del documento y esperamos en los siguientes 2 días para ver el resto del mismo. Como siempre, nuestros mejores deseos para ti y para tu familia y que tengas una jornada espléndida, bendecida. Hasta pronto. Bendigo a Dios que nos concede estar una vez más juntos. Qué bueno que nos acompañas. Y pues vamos a continuar nuestro estudio, nuestra reflexión sobre este bello documento que el Papa Francisco nos ha regalado. Bien, pues avanzamos ahora en el estudio, el conocimiento, el comentario de la Fratelli Tutti. Y en este día revisamos el capítulo quinto y sexto. El quinto, la mejor política. Ahí el Papa nos recuerda que es indispensable que los ciudadanos participen en la vida pública, en la política, y no solo con el voto, sino con diferentes instancias, instrumentos, herramientas para entre todos buscar el bien común. Además, el Papa recuerda que el término pueblo es legítimo, aunque desafortunadamente luego es tergiversado, manipulado, pero en sus orígenes se refiere a la comunidad de personas que integran una nación o una entidad. Y claro, también dice que debemos evitar el populismo, que sería como una perversión del concepto de lo popular. En las antípodas se encuentra el liberalismo, al cual también el Papa le señala sus límites y sus errores, aquello con lo que han contribuido a el momento desafortunado que vivimos en muchos aspectos en el mundo, marcados por el egoísmo, la ambición y la avaricia. Por eso el Papa invita a que vivamos en la caridad social y que la política esté justamente revestida de esta caridad, de este amor, por todos, independientemente de su credo, de su condición, de su formación, de sus ideas. Lo importante es que el amor nos una. Y remarca la necesidad de la amistad social. Y en cuanto a los políticos, les aconseja que busquen más la fecundidad que los éxitos. ¿A qué se refiere esto? Que más que anhelar la popularidad o tener, digamos, un reconocimiento público, etcétera, que más bien se concentren a que sus acciones de verdad redunden en el bien de todos. Tal vez no sea lo más popular o no sea lo que más reditúe, pero es lo que le da sentido a su quehacer como políticos. Una reflexión sin duda muy interesante. Bueno, y pasamos al capítulo 6, donde se remarca el tema de que para que haya amistad social es indispensable que haya diálogo entre los que integran la sociedad. El diálogo que implica, pues, entender que cada quien piensa de manera distinta, pero hay que buscar los consensos, los acuerdos, lo que hoy dicen algunos el ganar-ganar, en el que todos nos veamos beneficiados. Esto sin renunciar a la verdad. El Papa nos dice pues que debemos evitar los relativismos, los escepticismos, los eclecticismos, todo aquello que desdibuja la verdad. Tenemos que llegar a consensos, pero en la verdad. Y por eso él invita a que construyamos una cultura del encuentro, que significa no solo estar junto al otro por necesidad o por casualidad, sino de verdad disfrutar, acercarnos y reconocer en el otro a alguien único en el universo y en la historia. E insisto, disfrutar, saborear el ser del otro como alguien distinto a mí. Y por último, también se nos recuerda que es indispensable cultivar la amabilidad para con todos. Piensa, qué diferente sería una sociedad
si todos, por lo menos, practicáramos la amabilidad? Pues sin duda, como has escuchado, es todo un desafío vivir en esta amistad social, en esta caridad, en lo político, en lo público, pero es parte de nuestra fe. Gracias por habernos acompañado y te esperamos el día de mañana, si Dios concede, para la última entrega. Qué placer poderte saludar y que nos acompañes para esta quinta y última entrega de los videos que nos invitan a conocer y desde luego más tarde a leer de manera personal la Fratelli Tutti. Ojalá disfrutes de esta entrega. Es pues el momento de abordar los últimos capítulos de la Fratelli Tutti, el séptimo y el octavo. El séptimo, caminos de reencuentro. El Papa nos dice que, a pesar de las dificultades y todos los problemas que aquejan a la humanidad, está en nosotros el tomar la decisión de recomenzar, de volver a los hermanos para construir la paz. Recomenzar desde la verdad, que como ya vimos anteriormente, es el fulcro, el núcleo en el cual debemos encontrarnos mediante el diálogo, mediante la comprensión, la aceptación y el amor. Tenemos que reconstruir este mundo dividido, fracturado, mediante la decisión firme de construir la paz. El Papa habla de una artesanía, algo que se hace con mucho cuidado, lentamente, de manera, dijéramos, artística, involucrando nuestro ser, como con las manos, con atención a los detalles. O si ponemos el parangón de la orfebrería como una obra de filigrana. Y en este camino de reencuentro con los hermanos, debemos destacar la importancia de los últimos, de los que son considerados por el mundo los menos importantes, pero que son auténticos hermanos, prójimos nuestros, y como tal debemos tratarlos, atenderlos y acercarnos a ellos. En el capítulo octavo y último, el Papa señala que justamente las religiones pueden cumplir este servicio de construir la fraternidad. Hay un fundamento último: Dios Todopoderoso y Eterno. Independientemente de la concepción que tengamos cada uno de nosotros de Él es el único Padre de todos, que nos bendice a cada uno. Ciertamente en este diálogo con los demás para construir la fraternidad y lograr la paz, debemos respetar la identidad de cada una de las comunidades de fe o credos y pedir, ciertamente con humildad, pero con firmeza, que también se respete nuestra identidad cristiana. No se trata de discutir de temas religiosos o teológicos, sino de construir mediante acciones inspiradas en la caridad, motivadas por el amor. Así pues que el Papa hace un llamamiento a todos los hombres y mujeres de buena voluntad y a todos los creyentes de todos los credos a que nos unamos para lograr esta fraternidad universal. El Papa nos recuerda en la parte final del documento la inspiración que ha tomado de San Francisco de Asís, que como ya se ha mencionado, hasta el título lo deja ver, pero que también se ha inspirado en otros personajes que no son católicos, pero que han dejado una huella positiva en la humanidad, una huella de fraternidad. Se menciona, por ejemplo, a Martin Luther King, a Desmond Tutu, a Mahatma Mohandas Gandhi y a un cristiano famoso, Carlos de Foucauld, entre otros. Por cierto, de este personaje relevante en la historia de la espiritualidad cristiana contemporánea,
el Papa recupera un pensamiento que Carlos de Foucauld solía decir a sus amigos y hermanos en la fe. Ruegue a Dios para que yo sea realmente el hermano de todos. Qué hermoso pensamiento que nosotros podemos también solicitar a nuestros amigos y a aquellos que sabemos que oran a nuestro favor, que intercedan para que el Señor nos conceda la gracia de poder ser auténticos hermanos para todos, sin distinción. Muy bien, pues como ya te había anunciado, en la parte final de la encíclica, el Papa coloca un par de oraciones para la fraternidad. Yo te invito a que recitemos juntos esta. Oración al Creador. Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra, para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. Pues bien, estas han sido, de manera muy breve, como pinceladas, las ideas principales de esta encíclica. Lo que sigue es que ojalá te hayamos motivado para que tú hagas una lectura personal del documento. Y no te olvides de orar por el Papa, que hoy está iniciando su visita apostólica a Irak. Que haya muchos frutos para el bien de la Iglesia y para la fraternidad en el mundo. Pidamos al Señor que así sea y que Él bendiga a tu persona y a los tuyos. Hasta la próxima.